Muchos creen que creer en uno mismo es cuestión de sentirse seguro, de tener confianza absoluta antes de actuar, de eliminar toda duda antes de dar un paso. Esperan ese momento perfecto en el que por fin se sientan listos. Pero ese momento casi nunca llega. Y mientras esperan, su vida permanece igual. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la creencia en uno mismo no nace de pensar positivo, nace de actuar a pesar de la duda. No es un sentimiento previo, es una consecuencia. Cada vez que usted cumple una promesa consigo mismo, aunque sea pequeña, su confianza crece. Cada vez que actúa cuando sería más cómodo rendirse, su identidad se fortalece. La mayoría no falla por falta de talento, falla porque deja que la duda decida por ellos. Creer en usted no significa no tener miedo, significa no obedecerlo. Significa avanzar aunque no haya garantías, aunque el camino no esté claro, aunque nadie más crea en usted. Porque la confianza no se construye esperando, se construye haciendo. Y cuando usted empieza a actuar como alguien que cree en sí mismo, su mente cambia, su postura cambia y sus resultados empiezan a responder. No espere a sentirse seguro. Empiece a comportarse como la persona que sabe que puede más. Y ese cambio puede comenzar hoy. Creer en usted mismo no es un rasgo de personalidad, es una relación que se construye con el tiempo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de las personas no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de autoconfianza erosionada. No porque haya nacido así, sino porque aprendió a dudar de sí misma a través de experiencias, opiniones ajenas y fracasos mal interpretados. Poco a poco, fue cediendo su poder interno. Empezó a pedir permiso para actuar, a buscar aprobación antes de decidir y a esperar señales externas que confirmaran su valor. Y en ese proceso, dejó de confiar en su propio criterio. La falta de creencia personal no siempre se manifiesta como miedo evidente. Muchas veces aparece como prudencia excesiva, como necesidad de certeza absoluta o como la costumbre de postergar decisiones importantes. Se disfraza de responsabilidad, pero en el fondo es desconfianza. Desconfianza en su capacidad de aprender, de adaptarse y de responder cuando las cosas no salen como espera. Porque creer en usted no significa tener todas las respuestas, significa confiar en que sabrá encontrarlas en el camino. Y esa confianza no se piensa, se demuestra con acción. Cada vez que usted evita actuar por miedo a equivocarse, refuerza la idea de que no es capaz. Pero cada vez que actúa a pesar de la duda, aunque sea en algo pequeño, envía un mensaje opuesto a su mente. Puedo confiar en mí. La autoconfianza se construye con evidencia, no con discursos internos, no con frases motivacionales, sino con hechos repetidos. Cumplir lo que se promete, enfrentar lo incómodo, terminar lo que empieza. Esas acciones, aunque simples, reconstruyen su imagen interna paso a paso. Uno de los mayores errores es creer que primero debe sentirse seguro para actuar. Ese orden casi nunca funciona. La seguridad aparece después de la acción, no antes. Esperar a sentirse listo es una forma silenciosa de permanecer inmóvil. Las personas que creen en sí mismas no son las que nunca dudan, son las que no permiten que la duda gobierne sus decisiones. Avanzan con miedo, con incertidumbre, con preguntas sin respuesta, pero avanzan. Y ese movimiento constante es lo que fortalece su identidad. Creer en usted mismo también implica aceptar que va a fallar. No como una condena, sino como parte del proceso. La persona que confía en sí misma no evita el error, lo utiliza, aprende, ajusta y continúa. En cambio, quien no cree en sí mismo interpreta cada error como una confirmación de su incapacidad. La diferencia no está en lo que ocurre, está en cómo se interpreta. Y esa interpretación nace del nivel de confianza interna. Cuando usted empieza a creer en sí mismo, deja de necesitar validación constante, no porque no le importe la opinión ajena, sino porque ya no depende de ella para avanzar. Aprende a escucharse, a respetarse y a sostener decisiones aunque no sean populares. Esa independencia emocional es una de las señales más claras de una autoconfianza sólida. Y se construye cuando usted deja de traicionarse en lo pequeño. Creer en usted mismo no es arrogancia, es responsabilidad. Es aceptar que su vida está en sus manos y que nadie más va a vivirla por usted. Es decidir actuar como la persona que sabe que puede aprender, crecer y adaptarse, incluso cuando el camino es incierto. Y cuando esa decisión se repite día tras día, deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en identidad. Porque al final, la confianza más poderosa no es la que se siente, es la que se demuestra con acciones consistentes. Creer en usted mismo se vuelve real cuando deja de basar su valor en los resultados inmediatos. Yo, Brian Tracy,
He aprendido que muchas personas abandonan demasiado pronto porque confunden progreso con confirmación externa. Esperan que algo afuera les demuestre que van por buen camino. Un reconocimiento, un resultado visible, una señal clara. Y cuando eso no aparece rápido, dudan de sí mismas. Pero la autoconfianza auténtica no depende de recompensas inmediatas, depende de compromiso interno. Es la decisión de seguir adelante incluso cuando el esfuerzo todavía no ha dado frutos visibles. Porque el crecimiento real siempre comienza antes de que los resultados puedan verse. Una de las trampas más comunes es medir su capacidad por experiencias pasadas. Un error, un fracaso o una crítica mal gestionada pueden convertirse en una identidad si usted no es consciente. Empieza a decirse que no es bueno en algo, que no nació para eso, que otros tienen más talento. Pero esas conclusiones no son verdades, son interpretaciones, y las interpretaciones pueden cambiarse. Creer en usted mismo implica cuestionar las historias que se ha contado durante años y reemplazarlas por hechos actuales. El hecho de que esté dispuesto a intentarlo de nuevo, el hecho de que esté aprendiendo, el hecho de que no se ha rendido. Eso también es evidencia. La autoconfianza se fortalece cuando usted deja de compararse constantemente. Compararse es una forma silenciosa de sabotaje. Siempre habrá alguien más avanzado, más rápido o más visible, pero esa comparación no dice nada sobre su camino. Cada persona parte de un punto distinto, con circunstancias distintas y tiempos distintos. Creer en usted mismo implica respetar su propio proceso. Entender que avanzar a su ritmo no es una debilidad, es una estrategia. Cuando deja de medir su valor en función de otros, recupera enfoque y energía, y esa energía es esencial para sostener el esfuerzo. Otro aspecto clave es aprender a cumplir compromisos pequeños. Muchas personas buscan confianza en grandes logros, pero la confianza se construye en lo cotidiano, en levantarse cuando se prometió, en terminar una tarea pendiente, en decir no cuando es necesario. Cada acto de coherencia fortalece su imagen interna, cada promesa rota la debilita. No es castigo, es consecuencia. Por eso, creer en usted mismo no empieza con grandes decisiones, empieza con respeto por lo pequeño. Y lo pequeño, repetido, se vuelve grande. La duda no desaparece cuando usted empieza a creer en sí mismo, simplemente pierde autoridad, sigue ahí pero ya no manda, usted aprende a convivir con ella sin obedecerla. Aprende que puede avanzar con incertidumbre, que puede decidir sin garantías absolutas. Esa habilidad es una de las más valiosas que puede desarrollar, porque la vida rara vez ofrece seguridad total. Esperar certeza es quedarse quieto, avanzar con duda es crecer. Creer en usted mismo también significa dejar de huir de la responsabilidad, no culpar al pasado, a otros o a las circunstancias. Asumir que, a partir de ahora, sus decisiones importan, que lo que haga hoy tiene peso. Esa responsabilidad puede asustar, pero también libera, porque lo devuelve al centro de su propia vida. Ya no es espectador, es participante activo. Y esa posición fortalece la confianza interna como nada más puede hacerlo. Cuando usted empieza a creer en sí mismo de esta manera, algo cambia en su postura ante la vida. Ya no se pregunta tanto si puede, se pregunta cómo. Ya no espera permiso, se autoriza. Ya no necesita que todo esté claro, necesita avanzar. Esa transformación no ocurre de un día para otro, pero es acumulativa. Cada acción coherente, cada decisión sostenida, cada vez que elige avanzar en lugar de retroceder, refuerza una verdad simple y poderosa. Puede confiar en usted mismo. Y esa creencia, una vez construida, se convierte en uno de los pilares más sólidos sobre los que puede edificar cualquier objetivo que se proponga. Creer en usted mismo alcanza un nivel más profundo cuando entiende que la confianza no elimina el miedo, lo pone en su lugar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas interpretan el miedo como una señal de incapacidad, cuando en realidad es una señal de crecimiento. El miedo aparece cuando usted está saliendo de lo conocido, cuando está intentando algo que exige más de usted. No aparece cuando se queda cómodo, aparece cuando avanza. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que el miedo decida. La persona que cree en sí misma no espera a que el miedo desaparezca, aprende a moverse con el presente. Uno de los mayores bloqueos para la autoconfianza es la necesidad de control absoluto. Querer tener todo claro, todas las respuestas, todos los escenarios previstos antes de actuar. Esa necesidad no es prudencia, es desconfianza en su capacidad de adaptarse. La vida no se vive con mapas perfectos, se vive tomando decisiones y ajustando en el camino. Creer en usted mismo implica confiar en que sabrá responder incluso cuando algo salga mal. No porque sea infalible, sino porque es capaz de aprender. Esa creencia libera una enorme cantidad de energía mental que antes se desperdiciaba en anticipar problemas.
La autoconfianza también se fortalece cuando usted deja de personalizar cada error. Un error no define quién es, define qué necesita mejorar. Pero muchas personas convierten el error en identidad. Dicen, soy malo en esto en lugar de decir, aquí fallé. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. La persona que cree en sí misma separa su valor personal de su desempeño momentáneo. Se permite fallar sin destruirse, se corrige sin humillarse, aprende sin castigarse. Esa madurez emocional es una base sólida para la confianza real. Creer en usted mismo exige honestidad brutal. Honestidad para reconocer dónde está fallando, dónde está evitando, dónde está cediendo por comodidad. La autoconfianza no se construye ignorando debilidades, se construye enfrentándolas. Cuando usted se mira con claridad y decide mejorar sin excusas, su respeto propio crece. Porque deja de mentirse. Y una persona que no se miente a sí misma es una persona en la que se puede confiar. Otro punto clave es entender que nadie va a creer en usted más de lo que usted cree en sí mismo. Las oportunidades, el respeto y la confianza externa suelen reflejar su nivel de convicción interna. Cuando usted duda constantemente, transmite inseguridad. Cuando actúa con convicción tranquila, aunque no tenga todas las respuestas, transmite solidez. Esa solidez abre puertas. No porque sea arrogante, sino porque es coherente. Las personas confían en quien confía en sí mismo de forma serena y consistente. La autoconfianza se alimenta de la acción sostenida, no de los grandes momentos. No se construye en una sola decisión valiente, se construye en la repetición diaria de decisiones correctas. Levantarse cuando dijo que lo haría. Hablar cuando sería más fácil callar. Avanzar cuando sería más cómodo postergar. Cada una de esas acciones refuerza una identidad interna. Soy alguien que responde. Y esa identidad se convierte en un ancla cuando las dudas aparecen. Creer en usted mismo también significa aceptar que no todo el mundo va a entender su camino. Habrá críticas, opiniones y juicios. Algunos bien intencionados, otros no. Si su confianza depende de agradar a todos, nunca será libre. La persona que cree en sí misma escucha, evalúa y decide. No reacciona impulsivamente ni se defiende de todo. Simplemente sigue avanzando. Porque su dirección no depende del ruido externo, depende de su compromiso interno. Al final, creer en usted mismo no es sentirse invencible, es sentirse responsable. Responsable de sus decisiones, de su esfuerzo y de su crecimiento. Es aceptar que puede fallar y aún así seguir adelante. Es confiar en que, pase lo que pase, no se va a abandonar. Y esa certeza es una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, deja de buscar seguridad en todas partes, empieza a construirla desde dentro, y desde ahí todo lo demás se vuelve posible. Creer en usted mismo se consolida cuando deja de buscar pruebas constantes y empieza a vivir desde la convicción. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas avanzan solo mientras sienten confianza, pero retroceden en cuanto aparece la duda. Viven condicionadas por su estado emocional, y esa dependencia es frágil. La autoconfianza verdadera no fluctúa con el ánimo del día, se sostiene con decisiones conscientes. Cuando usted decide actuar alineado con lo que sabe que es correcto, incluso en días difíciles, está construyendo una base sólida. Esa base no se derrumba con una crítica ni con un error, porque no está hecha de emociones pasajeras, está hecha de coherencia. Una de las grandes trampas es creer que la confianza se demuestra hablando fuerte o aparentando seguridad. En realidad, la confianza más poderosa es silenciosa. Es la que se nota en la forma en la que usted se conduce, en cómo cumple lo que promete y en cómo responde ante la presión. No necesita convencer a nadie cuando sus acciones hablan por usted. La persona que cree en sí misma no se defiende constantemente, no se justifica, no explica de más. Avanza. Y ese avance constante genera respeto, primero interno y luego externo. La autoconfianza también se fortalece cuando usted aprende a tolerar la incomodidad sin interpretarla como señal de error. Crecer incomoda, decidir incomoda, salir de lo conocido incomoda. Pero esa incomodidad no significa que esté haciendo algo mal, significa que está haciendo algo nuevo. La persona que no cree en sí misma huye de esa sensación y vuelve a lo familiar. La persona que cree en sí misma se queda, observa y continúa. Entiende que la incomodidad es temporal, pero el arrepentimiento por no intentarlo puede durar años. Creer en usted mismo implica asumir que no siempre tendrá apoyo. Habrá momentos en los que tendrá que sostener sus decisiones en soledad. Momentos en los que nadie más verá lo que usted ve ni creerá en lo que usted está construyendo, y eso está bien. La convicción no necesita consenso, necesita claridad interna.
Cuando usted sabe por qué está haciendo algo, puede tolerar la incomprensión externa. Esa claridad se convierte en una fuente de fortaleza emocional que no depende de aplausos ni de validación constante. Otro aspecto clave es aprender a confiar en su capacidad de corregir el rumbo. Muchas personas no actúan porque temen equivocarse y no saber qué hacer después. Pero creer en usted mismo significa confiar en que podrá ajustar, que podrá aprender, que podrá reinventar el camino si es necesario. No se trata de acertar siempre, se trata de no quedarse inmóvil. La vida recompensa a quien se mueve con responsabilidad, no a quien espera perfección. La autoconfianza se profundiza cuando usted deja de definirse por un solo resultado. Un éxito no lo hace invencible, un error no lo hace incapaz. Usted es más amplio que cualquier evento aislado. Cuando entiende esto, su relación con el éxito y el fracaso se vuelve más sana. Aprende a celebrar sin apegarse y a fallar sin destruirse. Esa estabilidad emocional es una de las señales más claras de una confianza madura. Creer en usted mismo también significa elegir pensamientos que lo impulsen en lugar de sabotearlo. No pensamientos ingenuos, sino pensamientos útiles. Pensamientos que reconozcan la dificultad, pero también su capacidad de enfrentarla. La mente sigue la narrativa que usted repite. Si se repite que no puede, actuará en consecuencia. Si se recuerda que puede aprender, que puede adaptarse y que puede intentarlo una vez más, su comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, la identidad se fortalece. La confianza real no se siente espectacular, se siente estable, se siente como una tranquilidad firme que le permite avanzar sin prisa, pero sin pausa. Es saber que, pase lo que pase, usted no se va a abandonar. Y esa certeza cambia la forma en la que vive, decide y se enfrenta al mundo. Porque cuando una persona confía en sí misma de verdad, deja de preguntarse si puede y empieza a demostrarlo paso a paso, con acciones que se sostienen en el tiempo. Creer en usted mismo alcanza madurez cuando deja de verse como alguien que necesita demostrarse constantemente y empieza a verse como alguien que se compromete a largo plazo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas confunden la autoconfianza con una necesidad permanente de probar su valor. Viven buscando resultados rápidos para sentirse válidas, y cuando esos resultados no llegan, su confianza se derrumba. Pero la verdadera creencia personal no se apoya en logros inmediatos, se apoya en constancia. En la decisión de seguir trabajando, incluso cuando no hay recompensas visibles. Porque la confianza sólida no se construye para impresionar, se construye para sostenerse. Una de las razones por las que tantas personas no creen en sí mismas es porque han condicionado su valor a la aprobación externa. Si otros reconocen su esfuerzo, se sienten capaces. Si no, dudan. Ese patrón crea una dependencia peligrosa. La persona que cree en sí misma aprende a validarse desde adentro. No ignora la opinión ajena, pero no la convierte en juez absoluto. Evalúa, aprende y decide. Esa autonomía emocional es una señal clara de madurez. Significa que usted puede avanzar incluso cuando el entorno es indiferente o crítico. Creer en usted mismo también implica aprender a respetar su propio ritmo. No todos avanzan igual, no todos tienen las mismas condiciones ni los mismos tiempos. Compararse constantemente es una forma silenciosa de traición personal. Le roba enfoque, energía y claridad. Cuando usted confía en sí mismo, deja de correr carreras ajenas. Se concentra en su proceso, en su progreso y en su responsabilidad. Entiende que avanzar lento pero firme es infinitamente más valioso que avanzar rápido y abandonar. Esa paciencia estratégica es una de las bases más sólidas de la autoconfianza. La confianza interna se fortalece cuando usted aprende a sostener decisiones difíciles. Decisiones que no generan placer inmediato, pero que construyen algo más grande. Decir no cuando sería más fácil decir sí. Continuar cuando la motivación baja. Mantener un compromiso cuando nadie está observando. Estas decisiones no hacen ruido, pero construyen carácter. Y el carácter es el cimiento de la creencia personal, porque una persona con carácter sabe que puede confiar en su palabra. Y confiar en su palabra es confiar en sí mismo. Otro aspecto clave es aceptar que creer en usted mismo no significa eliminar la autocrítica, sino hacerla constructiva. La persona que no cree en sí misma se critica para destruirse. La persona que cree en sí misma se evalúa para mejorar, observa errores sin dramatizar, reconoce fallas sin humillarse y ajusta sin rendirse. Esa forma de relacionarse consigo mismo transforma el error en herramienta. Y cuando el error deja de ser amenaza, la acción se vuelve más libre.
La autoconfianza también se profundiza cuando usted deja de postergar decisiones importantes por miedo a equivocarse. Postergar es una forma disfrazada de desconfianza. Es decirse a uno mismo que no está listo, que no es suficiente, que no puede manejar las consecuencias, pero creer en usted mismo implica aceptar que nunca estará completamente listo y aún así avanzar. Significa confiar en que podrá enfrentar lo que venga, incluso si no sale como esperaba. Esa confianza en su capacidad de respuesta es más poderosa que cualquier plan perfecto. Creer en usted mismo, en su nivel más alto, es asumir plena responsabilidad por su vida. Dejar de culpar al pasado, a las circunstancias o a otras personas, no como castigo, sino como liberación. Porque cuando asume responsabilidad, recupera control. Y cuando recupera control, su confianza crece de forma natural. Ya no se siente a la deriva, se siente al mando. La persona que realmente cree en sí misma no necesita sentirse invencible. Necesita sentirse comprometida. Comprometida con aprender, con mejorar y con no abandonarse. Ese compromiso sostenido es lo que convierte la confianza en algo estable, profundo y duradero. Y cuando usted llega a ese punto, deja de preguntarse si puede. Empieza a actuar como alguien que sabe que, pase lo que pase, va a responder. Y esa certeza silenciosa es una de las formas más poderosas de creer en usted mismo. Creer en usted mismo se vuelve inquebrantable cuando entiende que la confianza no es ausencia de dudas, sino compromiso con la acción a pesar de ellas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que incluso las personas más seguras cuestionan sus decisiones en algún momento. La diferencia no está en que no duden, sino en que no se detienen por dudar. La duda es natural cuando está creciendo, cuando está saliendo de lo conocido y cuando está asumiendo mayores responsabilidades. Lo peligroso no es sentir duda, es permitir que esa duda se convierta en una excusa para no avanzar. La persona que cree en sí misma reconoce la duda, la escucha si es útil y luego sigue adelante con determinación. Uno de los mayores avances en la autoconfianza ocurre cuando usted deja de interpretar los obstáculos como señales de incapacidad. Los obstáculos no aparecen porque usted no puede, aparecen porque está intentando algo que vale la pena. Cada desafío es una invitación a expandir su capacidad, no una prueba de que debería retroceder. Cuando usted cambia la forma en la que interpreta la dificultad, su relación consigo mismo se transforma. Ya no se ve como alguien frágil que necesita protección constante, se ve como alguien capaz de aprender bajo presión. Y esa percepción interna fortalece la confianza de una manera profunda y duradera. Creer en usted mismo también implica desarrollar tolerancia al proceso. Muchas personas confían solo mientras todo avanza rápido y sin fricción. Pero el crecimiento real rara vez es así. Habrá periodos de estancamiento, retrocesos aparentes y avances lentos. En esos momentos, la persona que no cree en sí misma se desespera y abandona. La persona que cree en sí misma se mantiene. No porque esté cómoda, sino porque entiende que el proceso tiene ritmos distintos. Esa capacidad de sostener el esfuerzo sin resultados inmediatos es una de las formas más altas de autoconfianza. Es confiar en que lo que está haciendo hoy tendrá sentido mañana, aunque aún no pueda verlo. La autoconfianza madura también se manifiesta en la forma en la que usted se habla cuando falla. No hay confianza real si cada error se convierte en un ataque interno. La persona que cree en sí misma se corrige sin destruirse. Observa lo que salió mal, aprende y ajusta. No se define por el fallo, lo utiliza. Esa relación sana con el error permite avanzar con más libertad. Porque cuando el error deja de ser una amenaza a su identidad, la acción deja de estar bloqueada por el miedo. Creer en usted mismo significa confiar en su capacidad de reconstruirse. No importa cuántas veces haya fallado, retrocedido o abandonado en el pasado, lo que importa es que puede decidir distinto ahora. La confianza no se basa en un historial perfecto, se basa en la decisión presente de no rendirse. Cada vez que usted vuelve a intentarlo con más conciencia, está fortaleciendo esa creencia. No es el número de caídas lo que define su confianza, es la disposición a levantarse con responsabilidad. Otro aspecto fundamental es aprender a sostener decisiones sin necesidad de reafirmación constante. Habrá momentos en los que nadie confirme que va por buen camino. Momentos en los que el silencio externo puede interpretarse como fracaso. Pero creer en usted mismo implica continuar incluso en ese silencio. No porque sea fácil, sino porque confía en su criterio y en su proceso. Esa capacidad de avanzar sin aplausos construye una fortaleza interna que no depende de factores externos.
La autoconfianza también se profundiza cuando usted deja de dramatizar el futuro. Muchas personas pierden la confianza porque imaginan escenarios negativos que aún no existen. Se paralizan anticipando problemas que quizá nunca ocurran. Creer en usted mismo implica enfocarse en el paso presente, resolver lo que está frente a usted hoy, confiar en que, cuando llegue el siguiente desafío, tendrá la claridad necesaria para enfrentarlo. Esa atención al presente reduce la ansiedad y fortalece la sensación de control. Al final, creer en usted mismo es aceptar que no necesita garantías para avanzar, necesita compromiso. Compromiso con aprender, con corregir y con continuar. Es confiar en que, pase lo que pase, usted no se va a abandonar. Y esa certeza es una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, la duda pierde poder, el miedo se vuelve manejable y la acción se convierte en su forma natural de responder a la vida. Creer en usted mismo se vuelve una forma de vida cuando deja de buscar certeza absoluta y aprende a confiar en su capacidad de adaptarse. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas quieren garantías antes de avanzar, garantías de éxito, de reconocimiento, de no equivocarse, pero la vida rara vez ofrece garantías. Exige decisión. La persona que cree en sí misma no espera a tener el camino completamente iluminado, confía en que puede avanzar incluso con visibilidad limitada. Confía en que sabrá ajustar, corregir y aprender sobre la marcha. Esa confianza no es ingenuidad, es madurez. Es entender que la rigidez limita y que la flexibilidad consciente fortalece. Uno de los puntos más importantes en este nivel de autoconfianza es aprender a sostener su criterio sin volverse terco. Creer en usted mismo no significa cerrarse a nuevas ideas, significa no abandonarse ante la primera opinión contraria. Escucha, evalúa y decide. No se diluye, no se traiciona para encajar. Esa capacidad de mantenerse firme sin volverse rígido es una señal clara de confianza auténtica, porque demuestra que usted se respeta lo suficiente como para considerar otras perspectivas sin perder su centro. La autoconfianza también se expresa en la forma en la que usted maneja el rechazo. El rechazo no siempre es una evaluación justa de su valor, muchas veces es simplemente una falta de alineación. Cuando usted no cree en sí mismo, interpreta el rechazo como una confirmación de incapacidad. Cuando cree en sí mismo, lo interpreta como información. Aprende, ajusta o continúa por otro camino. No se detiene. No se define por la respuesta de otros. Esa diferencia cambia por completo su relación con el riesgo y con la oportunidad. Creer en usted mismo implica aceptar que no siempre va a gustar, no siempre va a encajar y no siempre va a ser comprendido. Y eso está bien. La necesidad de agradar a todos es una forma silenciosa de desconfianza personal. Es decirse que su valor depende de la aceptación externa. La persona que cree en sí misma actúa desde sus valores, no desde la necesidad de aprobación. Esa coherencia puede incomodar a algunos, pero fortalece profundamente su identidad. Y una identidad fuerte no necesita validación constante. Otro aspecto clave es aprender a sostener el compromiso cuando el entusiasmo inicial desaparece. Muchas personas comienzan con fuerza, pero abandonan cuando el proceso se vuelve repetitivo o exigente. La autoconfianza real se prueba en esos momentos, cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay novedad, cuando solo queda el compromiso. Seguir adelante en ese punto no es terquedad, es confianza en el proceso. Es decirse a sí mismo que su palabra tiene peso, incluso cuando nadie más la recuerda. Creer en usted mismo también transforma la manera en la que se enfrenta a la incertidumbre. En lugar de verla como una amenaza constante, empieza a verla como un espacio de posibilidad. La incertidumbre deja de paralizarlo porque confía en su capacidad de responder. Sabe que no controla todo, pero sí controla su actitud, su esfuerzo y su disposición a aprender. Esa perspectiva reduce el miedo y aumenta la acción consciente. Porque el miedo pierde fuerza cuando usted confía en su capacidad de adaptación. La confianza madura no elimina los días difíciles. Habrá cansancio, frustración y momentos de duda. Pero ahora usted sabe algo que antes no sabía. Puede atravesarlo sin abandonarse. Puede avanzar incluso cuando no se siente fuerte. Puede sostener decisiones aunque no se sienta inspirado. Esa certeza cambia la forma en la que vive. Ya no se pregunta constantemente si puede, se pregunta ¿qué sigue? Creer en usted mismo en este nivel es aceptar que el crecimiento no siempre es cómodo ni visible, pero siempre es formativo. Es elegir avanzar con responsabilidad, con flexibilidad y con coherencia. Es confiar en que su capacidad de aprender es más poderosa que cualquier error momentáneo, y cuando vive desde esa confianza deja de depender de circunstancias ideales para actuar,
Se convierte en alguien que responde con firmeza a la vida, no porque todo esté bajo control, sino porque sabe que, pase lo que pase, puede contar consigo mismo. Creer en usted mismo alcanza una profundidad distinta cuando deja de pelear con su historia y empieza a integrarla. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas no confían en sí mismas porque cargan con versiones antiguas de su pasado como si fueran sentencias definitivas. Errores, fracasos, decisiones mal tomadas, o palabras que otros dijeron y que usted aceptó como verdad. Todo eso se queda grabado y empieza a hablarle cada vez que intenta avanzar. Pero creer en usted mismo no significa borrar el pasado, significa reinterpretarlo. Significa entender que lo que vivió no lo define, lo formó. Y cuando deja de usar su historia como excusa y empieza a usarla como experiencia, su confianza cambia de raíz. Una de las transformaciones más importantes ocurre cuando usted deja de verse como alguien en falta y empieza a verse como alguien en construcción. La autoconfianza se debilita cuando vive tratando de compensar, de probar o de corregir algo que cree que le falta. En cambio, se fortalece cuando acepta que está en proceso, que no tiene que llegar completo para avanzar, que puede crecer mientras aprende. Esa mentalidad elimina una enorme presión interna. Ya no vive tratando de demostrar que es suficiente, vive enfocado en mejorar con honestidad. Y esa honestidad consigo mismo es una base sólida para la confianza real. Creer en usted mismo también implica aprender a sostener decisiones impopulares. Habrá momentos en los que su camino no coincida con las expectativas de otros, momentos en los que tendrá que elegir lo correcto para usted aunque genere incomodidad externa. Si su confianza depende de agradar, siempre dudará. Pero cuando empieza a confiar en su criterio, acepta que no todos van a entenderlo, y eso deja de ser una amenaza. Se convierte en parte natural del proceso de crecer. La coherencia interna se vuelve más importante que la aprobación externa. Otro punto clave en esta etapa es aprender a manejar el diálogo interno con madurez. No se trata de eliminar la autocrítica, se trata de transformarla. La voz interna que antes lo juzgaba puede convertirse en una voz que lo guía. En lugar de atacarse por fallar, se pregunta qué puede mejorar. En lugar de decirse que no es capaz, se recuerda que puede aprender. Ese cambio en el lenguaje interno modifica la forma en la que se percibe a sí mismo. Y la percepción interna es uno de los pilares más fuertes de la autoconfianza. La persona que cree en sí misma también aprende a confiar en el tiempo. No en el tiempo como excusa para esperar, sino como aliado del proceso. Entiende que hay cosas que no se construyen de inmediato, que la madurez, la claridad y la solidez requieren repetición. Cuando deja de apresurarse para llegar y empieza a comprometerse con el camino, la ansiedad disminuye y la confianza se estabiliza, porque ya no está corriendo contra sí mismo, está caminando con dirección. Creer en usted mismo implica aceptar que habrá momentos de silencio externo, momentos en los que nadie valide su esfuerzo ni reconozca su avance. Pero ahora usted sabe algo distinto. No todo avance necesita ser visto para ser real. Muchas de las transformaciones más profundas ocurren sin testigos. Y aprender a valorar ese progreso silencioso es una señal clara de confianza madura. Ya no necesita confirmación constante para continuar. En esta etapa, la autoconfianza se manifiesta como una tranquilidad firme. No como euforia, no como arrogancia, sino como estabilidad. Una sensación interna de que está haciendo lo correcto aunque el camino sea exigente. Esa tranquilidad no elimina las dificultades, pero le da la fuerza para atravesarlas sin perderse. Porque ahora sabe que su valor no depende de un resultado puntual, sino de su compromiso continuo con crecer. Creer en usted mismo, en este nivel, es aceptar que no es perfecto pero es responsable, que no tiene todas las respuestas pero sí la disposición de buscarlas, que no controla todo pero sí controla su actitud y su esfuerzo. Y esa aceptación lo libera de la necesidad de fingir seguridad. Ya no necesita parecer confiado porque lo está construyendo de verdad, paso a paso, decisión a decisión, con una convicción tranquila que no hace ruido pero que sostiene todo. Creer en usted mismo entra en una etapa decisiva cuando deja de necesitar confirmación constante para continuar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas confían en sí mismas solo mientras reciben señales externas de que van bien. Un resultado, una felicitación, una respuesta positiva. Pero cuando esas señales desaparecen, la duda vuelve a tomar el control. En este punto del camino, la autoconfianza madura exige algo distinto, seguir avanzando incluso cuando el exterior guarda silencio. Porque el silencio no siempre es fracaso, muchas veces es simplemente el espacio donde el carácter se fortalece. Aquí es donde la mayoría se rinde sin darse cuenta, no porque haya fallado, sino porque no obtuvo validación inmediata.
Empieza a preguntarse si vale la pena, si no está perdiendo el tiempo, si no debería volver a lo conocido. Pero la persona que cree en sí misma entiende que no todo progreso es visible al instante. Hay etapas donde el crecimiento ocurre por dentro, reordenando la mente, afinando el criterio y fortaleciendo la disciplina. Abandonar en ese punto es cortar el proceso justo cuando empieza a consolidarse. La autoconfianza profunda se nota en la forma en la que usted responde cuando nadie lo observa. Cuando no hay presión externa, cuando no hay expectativas ajenas, cuando todo depende solo de su compromiso interno. En esos momentos se define todo. La persona que no cree en sí misma se relaja, se descuida y se posterga. La persona que cree en sí misma mantiene el estándar. No por miedo, sino por respeto propio. Porque ha entendido que su palabra consigo mismo es más importante que cualquier reconocimiento externo. Creer en usted mismo también implica aceptar que no siempre se sentirá fuerte, habrá días de cansancio, de confusión y de duda. La diferencia es que ahora esos días no lo gobiernan. Usted ya no toma decisiones definitivas basadas en estados temporales. Aprende a atravesar los días difíciles sin cambiar de dirección. Esa estabilidad emocional no nace de sentirse bien todo el tiempo, nace de confiar en que puede mantenerse firme incluso cuando no se siente bien. Y esa es una de las formas más elevadas de autoconfianza. En este punto, usted empieza a notar algo importante. Su diálogo interno cambia. Ya no se ataca cuando algo no sale como esperaba. Se corrige, se observa, se ajusta. La crítica destructiva se transforma en evaluación honesta. Y esa evaluación no lo paraliza, lo orienta. La persona que cree en sí misma no se trata como un enemigo, se trata como alguien que está aprendiendo. Esa relación interna sana es una de las razones por las que la confianza se vuelve estable y no dependiente de altibajos externos. Creer en usted mismo también significa dejar de dramatizar el proceso. Antes cada error parecía una catástrofe. Ahora cada error es información. Antes cada obstáculo parecía una señal de retroceso. Ahora es parte natural del camino. Esa reinterpretación reduce el peso emocional del crecimiento. Ya no se siente constantemente a prueba, se siente en construcción. Y cuando se siente en construcción, deja de exigirse perfección y empieza a exigirse coherencia. La autoconfianza madura se refleja en decisiones más claras y en menos ruido mental. Usted ya no necesita justificar cada paso ni explicarse constantemente. Actúa con más sencillez. Hace lo que sabe que debe hacer y sigue adelante. Esa simplicidad no es falta de ambición, es claridad. Es saber que la constancia vence a la intensidad y que la repetición consciente construye más que cualquier impulso momentáneo. En esta etapa, creer en usted mismo también significa aceptar que el camino no será lineal, habrá avances, pausas y ajustes. Pero ya no interpreta las pausas como fracasos, las interpreta como parte del ritmo. Esa comprensión le permite sostener el proceso sin agotarse emocionalmente, porque deja de luchar contra el camino y empieza a caminar con él. Al final, la persona que llega hasta aquí ya no duda de su capacidad para avanzar, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe algo esencial. No se va a abandonar, pase lo que pase, va a responder, va a aprender, va a continuar. Y esa certeza silenciosa es una de las formas más profundas de creer en uno mismo. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, el miedo pierde poder, la duda se vuelve manejable y la vida deja de sentirse como una amenaza para convertirse en un desafío que puede enfrentar con dignidad. Creer en usted mismo llega a su expresión más alta cuando deja de preguntarse si es suficiente y empieza a vivir como alguien que ya se ha comprometido con su propio crecimiento. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la autoconfianza plena no es euforia ni ausencia de miedo, es coherencia sostenida. Es levantarse cada día con la decisión silenciosa de no abandonarse. En este punto, la duda ya no define su dirección, solo acompaña el camino. Usted entiende que no necesita eliminarla para avanzar. Ha aprendido a caminar con ella sin cederle el control, y esa capacidad marca una diferencia profunda en la forma en la que vive. Aquí ocurre algo esencial. Deja de buscar una versión final de sí mismo. Comprende que no hay un punto de llegada donde todo se resuelva y la confianza quede garantizada para siempre. La confianza no es un destino, es una práctica diaria de respeto propio, de acción consciente y de responsabilidad personal. Cuando acepta esto, la presión desaparece. Ya no corre para llegar a ser alguien, se permite construirse con paciencia. Y esa paciencia no es resignación, es madurez. Es entender que lo que vale la pena se forma con tiempo y constancia.
En este nivel, su relación consigo mismo se vuelve más honesta. Ya no se promete cosas que no está dispuesto a cumplir, ya no se engaña con excusas elegantes, se trata con firmeza y con compasión al mismo tiempo. Firmeza para no ceder ante la comodidad que lo traiciona. Compasión para no destruirse cuando falla. Ese equilibrio es raro y poderoso. Porque la mayoría vive en extremos. O se exige hasta romperse, o se perdona hasta estancarse. Creer en usted mismo de verdad es encontrar el punto medio donde el crecimiento es exigente pero sostenible. La confianza madura también redefine su relación con el éxito. Ya no lo persigue para validarse, lo construye como consecuencia natural de hacer lo correcto una y otra vez. El éxito deja de ser una necesidad emocional y se convierte en un resultado lógico, y cuando eso ocurre la ansiedad disminuye, porque ya no está tratando de probar nada. Está viviendo de acuerdo con lo que sabe que es correcto. Y esa congruencia interna produce una tranquilidad que ningún aplauso externo puede reemplazar. En este punto del camino, usted entiende que creer en sí mismo no lo vuelve invulnerable, lo vuelve responsable. Responsable de sus decisiones, de sus hábitos y de la dirección que elige cada día. Ya no se esconde detrás de circunstancias ni de historias pasadas. Acepta que su vida actual es el reflejo de decisiones anteriores y que su vida futura dependerá de las decisiones que tome ahora. Esa aceptación no pesa, libera, porque devuelve el control al único lugar donde siempre estuvo, en usted. Creer en usted mismo también transforma su manera de relacionarse con los demás. Ya no necesita compararse constantemente ni competir para sentirse válido. Reconoce el valor ajeno sin minimizar el propio. Colabora sin diluirse. Escucha sin perder su criterio. Esa seguridad tranquila mejora sus relaciones, porque deja de proyectar inseguridad o necesidad de aprobación. Se presenta al mundo desde un lugar más estable y auténtico, y esa autenticidad genera respeto. La autoconfianza plena no elimina los momentos difíciles. Habrá cansancio, errores y días de duda. Pero ahora usted sabe algo que antes no sabía. Puede atravesarlo sin perderse. Puede sostenerse incluso cuando no se siente fuerte. Puede continuar incluso cuando no se siente seguro. Esa certeza es el resultado de todas las decisiones coherentes que ha tomado. No es teoría, es experiencia. Y la experiencia construye una confianza que no se rompe fácilmente. Al final, creer en usted mismo no es una afirmación, es una forma de vivir. Es elegir no traicionarse cuando nadie lo ve. Es actuar con integridad cuando sería más fácil ceder. Es avanzar con humildad, aprender con honestidad y sostenerse con dignidad. Cuando vive así, deja de buscar confianza porque la encarna. Ya no necesita preguntarse si puede, sabe que puede responder. Y esa certeza silenciosa se convierte en el cimiento sobre el cual puede construir cualquier vida que decida vivir. Creer en usted mismo no es un rasgo de personalidad, es una relación que se construye con el tiempo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la mayoría de las personas no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de autoconfianza erosionada. No porque haya nacido así, sino porque aprendió a dudar de sí misma a través de experiencias, opiniones ajenas y fracasos mal interpretados. Poco a poco, fue cediendo su poder interno. Empezó a pedir permiso para actuar, a buscar aprobación antes de decidir y a esperar señales externas que confirmaran su valor. Y en ese proceso, dejó de confiar en su propio criterio. La falta de creencia personal no siempre se manifiesta como miedo evidente. Muchas veces aparece como prudencia excesiva, como necesidad de certeza absoluta o como la costumbre de postergar decisiones importantes. Se disfraza de responsabilidad, pero en el fondo es desconfianza. Desconfianza en su capacidad de aprender, de adaptarse y de responder cuando las cosas no salen como espera. Porque creer en usted no significa tener todas las respuestas, significa confiar en que sabrá encontrarlas en el camino. Y esa confianza no se piensa, se demuestra con acción. Cada vez que usted evita actuar por miedo a equivocarse, refuerza la idea de que no es capaz. Pero cada vez que actúa a pesar de la duda, aunque sea en algo pequeño, envía un mensaje opuesto a su mente. Puedo confiar en mí. La autoconfianza se construye con evidencia. No con discursos internos, no con frases motivacionales, sino con hechos repetidos. Cumplir lo que se promete, enfrentar lo incómodo, terminar lo que empieza. Esas acciones, aunque simples, reconstruyen su imagen interna paso a paso. Uno de los mayores errores es creer que primero debe sentirse seguro para actuar. Ese orden casi nunca funciona. La seguridad aparece después de la acción, no antes. Esperar a sentirse listo es una forma silenciosa de permanecer inmóvil. Las personas que creen en sí mismas no son las que nunca dudan, son las que no permiten que la duda gobierne sus decisiones.
Avanzan con miedo, con incertidumbre, con preguntas sin respuesta, pero avanzan. Y ese movimiento constante es lo que fortalece su identidad. Creer en usted mismo también implica aceptar que va a fallar. No como una condena, sino como parte del proceso. La persona que confía en sí misma no evita el error, lo utiliza, aprende, ajusta y continúa. En cambio, quien no cree en sí mismo interpreta cada error como una confirmación de su incapacidad. La diferencia no está en lo que ocurre, está en cómo se interpreta. Y esa interpretación nace del nivel de confianza interna. Cuando usted empieza a creer en sí mismo, deja de necesitar validación constante, no porque no le importe la opinión ajena, sino porque ya no depende de ella para avanzar. Aprende a escucharse, a respetarse y a sostener decisiones aunque no sean populares. Esa independencia emocional es una de las señales más claras de una autoconfianza sólida. Y se construye cuando usted deja de traicionarse en lo pequeño. Creer en usted mismo no es arrogancia, es responsabilidad. Es aceptar que su vida está en sus manos y que nadie más va a vivirla por usted. Es decidir actuar como la persona que sabe que puede aprender, crecer y adaptarse, incluso cuando el camino es incierto. Y cuando esa decisión se repite día tras día, deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en identidad. Porque al final, la confianza más poderosa no es la que se siente, es la que se demuestra con acciones consistentes. Creer en usted mismo se vuelve real cuando deja de basar su valor en los resultados inmediatos. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas abandonan demasiado pronto porque confunden progreso con confirmación externa. Esperan que algo afuera les demuestre que van por buen camino. Un reconocimiento, un resultado visible, una señal clara. Y cuando eso no aparece rápido, dudan de sí mismas. Pero la autoconfianza auténtica no depende de recompensas inmediatas, depende de compromiso interno. Es la decisión de seguir adelante incluso cuando el esfuerzo todavía no ha dado frutos visibles. Porque el crecimiento real siempre comienza antes de que los resultados puedan verse. Una de las trampas más comunes es medir su capacidad por experiencias pasadas. Un error, un fracaso o una crítica mal gestionada pueden convertirse en una identidad si usted no es consciente. Empieza a decirse que no es bueno en algo, que no nació para eso, que otros tienen más talento. Pero esas conclusiones no son verdades, son interpretaciones, y las interpretaciones pueden cambiarse. Creer en usted mismo implica cuestionar las historias que se ha contado durante años y reemplazarlas por hechos actuales. El hecho de que esté dispuesto a intentarlo de nuevo, el hecho de que esté aprendiendo, el hecho de que no se ha rendido. Eso también es evidencia. La autoconfianza se fortalece cuando usted deja de compararse constantemente. Compararse es una forma silenciosa de sabotaje. Siempre habrá alguien más avanzado, más rápido o más visible, pero esa comparación no dice nada sobre su camino. Cada persona parte de un punto distinto, con circunstancias distintas y tiempos distintos. Creer en usted mismo implica respetar su propio proceso. Entender que avanzar a su ritmo no es una debilidad, es una estrategia. Cuando deja de medir su valor en función de otros, recupera enfoque y energía, y esa energía es esencial para sostener el esfuerzo. Otro aspecto clave es aprender a cumplir compromisos pequeños. Muchas personas buscan confianza en grandes logros, pero la confianza se construye en lo cotidiano, en levantarse cuando se prometió, en terminar una tarea pendiente, en decir no cuando es necesario. Cada acto de coherencia fortalece su imagen interna. Cada promesa rota la debilita. No es castigo, es consecuencia. Por eso, creer en usted mismo no empieza con grandes decisiones, empieza con respeto por lo pequeño. Y lo pequeño, repetido, se vuelve grande. La duda no desaparece cuando usted empieza a creer en sí mismo, simplemente pierde autoridad. Sigue ahí, pero ya no manda. Usted aprende a convivir con ella sin obedecerla. Aprende que puede avanzar con incertidumbre, que puede decidir sin garantías absolutas. Esa habilidad es una de las más valiosas que puede desarrollar, porque la vida rara vez ofrece seguridad total. Esperar certeza es quedarse quieto, avanzar con duda es crecer. Creer en usted mismo también significa dejar de huir de la responsabilidad, no culpar al pasado, a otros o a las circunstancias. Asumir que, a partir de ahora, sus decisiones importan, que lo que haga hoy tiene peso. Esa responsabilidad puede asustar, pero también libera, porque lo devuelve al centro de su propia vida. Ya no es espectador, es participante activo, y esa posición fortalece la confianza interna como nada más puede hacerlo. Cuando usted empieza a creer en sí mismo de esta manera, algo cambia en su postura ante la vida. Ya no se pregunta tanto si puede, se pregunta cómo. Ya no espera permiso, se autoriza.
Ya no necesita que todo esté claro, necesita avanzar. Esa transformación no ocurre de un día para otro, pero es acumulativa. Cada acción coherente, cada decisión sostenida, cada vez que elige avanzar en lugar de retroceder, refuerza una verdad simple y poderosa. Puede confiar en usted mismo. Y esa creencia, una vez construida, se convierte en uno de los pilares más sólidos sobre los que puede edificar cualquier objetivo que se proponga. Creer en usted mismo alcanza un nivel más profundo cuando entiende que la confianza no elimina el miedo, lo pone en su lugar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas interpretan el miedo como una señal de incapacidad, cuando en realidad es una señal de crecimiento. El miedo aparece cuando usted está saliendo de lo conocido, cuando está intentando algo que exige más de usted. No aparece cuando se queda cómodo, aparece cuando avanza. El problema no es sentir miedo, el problema es permitir que el miedo decida. La persona que cree en sí misma no espera a que el miedo desaparezca, aprende a moverse con el presente. Uno de los mayores bloqueos para la autoconfianza es la necesidad de control absoluto. Querer tener todo claro, todas las respuestas, todos los escenarios previstos antes de actuar. Esa necesidad no es prudencia, es desconfianza en su capacidad de adaptarse. La vida no se vive con mapas perfectos, se vive tomando decisiones y ajustando en el camino. Creer en usted mismo implica confiar en que sabrá responder incluso cuando algo salga mal. No porque sea infalible, sino porque es capaz de aprender. Esa creencia libera una enorme cantidad de energía mental que antes se desperdiciaba en anticipar problemas. La autoconfianza también se fortalece cuando usted deja de personalizar cada error. Un error no define quién es, define qué necesita mejorar. Pero muchas personas convierten el error en identidad. Dicen, soy malo en esto en lugar de decir, aquí fallé. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia todo. La persona que cree en sí misma separa su valor personal de su desempeño momentáneo. Se permite fallar sin destruirse, se corrige sin humillarse, aprende sin castigarse. Esa madurez emocional es una base sólida para la confianza real. Creer en usted mismo exige honestidad brutal. Honestidad para reconocer dónde está fallando, dónde está evitando, dónde está cediendo por comodidad. La autoconfianza no se construye ignorando debilidades, se construye enfrentándolas. Cuando usted se mira con claridad y decide mejorar sin excusas, su respeto propio crece. Porque deja de mentirse. Y una persona que no se miente a sí misma es una persona en la que se puede confiar. Otro punto clave es entender que nadie va a creer en usted más de lo que usted cree en sí mismo. Las oportunidades, el respeto y la confianza externa suelen reflejar su nivel de convicción interna. Cuando usted duda constantemente, transmite inseguridad. Cuando actúa con convicción tranquila, aunque no tenga todas las respuestas, transmite solidez. Esa solidez abre puertas. No porque sea arrogante, sino porque es coherente. Las personas confían en quien confía en sí mismo de forma serena y consistente. La autoconfianza se alimenta de la acción sostenida, no de los grandes momentos. No se construye en una sola decisión valiente, se construye en la repetición diaria de decisiones correctas. Levantarse cuando dijo que lo haría. Hablar cuando sería más fácil callar. Avanzar cuando sería más cómodo postergar. Cada una de esas acciones refuerza una identidad interna. Soy alguien que responde. Y esa identidad se convierte en un ancla cuando las dudas aparecen. Creer en usted mismo también significa aceptar que no todo el mundo va a entender su camino. Habrá críticas, opiniones y juicios. Algunos bien intencionados, otros no. Si su confianza depende de agradar a todos, nunca será libre. La persona que cree en sí misma escucha, evalúa y decide. No reacciona impulsivamente ni se defiende de todo. Simplemente sigue avanzando. Porque su dirección no depende del ruido externo, depende de su compromiso interno. Al final, creer en usted mismo no es sentirse invencible, es sentirse responsable. Responsable de sus decisiones, de su esfuerzo y de su crecimiento. Es aceptar que puede fallar y aún así seguir adelante. Es confiar en que, pase lo que pase, no se va a abandonar. Y esa certeza es una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, deja de buscar seguridad en todas partes, empieza a construirla desde dentro, y desde ahí todo lo demás se vuelve posible. Creer en usted mismo se consolida cuando deja de buscar pruebas constantes y empieza a vivir desde la convicción. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas avanzan solo mientras sienten confianza, pero retroceden en cuanto aparece la duda. Viven condicionadas por su estado emocional, y esa dependencia es frágil. La autoconfianza verdadera no fluctúa con el ánimo del día,
Se sostiene con decisiones conscientes. Cuando usted decide actuar alineado con lo que sabe que es correcto, incluso en días difíciles, está construyendo una base sólida. Esa base no se derrumba con una crítica ni con un error, porque no está hecha de emociones pasajeras, está hecha de coherencia. Una de las grandes trampas es creer que la confianza se demuestra hablando fuerte o aparentando seguridad. En realidad, la confianza más poderosa es silenciosa. Es la que se nota en la forma en la que usted se conduce, en cómo cumple lo que promete y en cómo responde ante la presión. No necesita convencer a nadie cuando sus acciones hablan por usted. La persona que cree en sí misma no se defiende constantemente, no se justifica, no explica de más. Avanza. Y ese avance constante genera respeto, primero interno y luego externo. La autoconfianza también se fortalece cuando usted aprende a tolerar la incomodidad sin interpretarla como señal de error. Crecer incomoda, decidir incomoda, salir de lo conocido incomoda. Pero esa incomodidad no significa que esté haciendo algo mal, significa que está haciendo algo nuevo. La persona que no cree en sí misma huye de esa sensación y vuelve a lo familiar. La persona que cree en sí misma se queda, observa y continúa. Entiende que la incomodidad es temporal, pero el arrepentimiento por no intentarlo puede durar años. Creer en usted mismo implica asumir que no siempre tendrá apoyo. Habrá momentos en los que tendrá que sostener sus decisiones en soledad. Momentos en los que nadie más verá lo que usted ve ni creerá en lo que usted está construyendo, y eso está bien. La convicción no necesita consenso, necesita claridad interna. Cuando usted sabe por qué está haciendo algo, puede tolerar la incomprensión externa. Esa claridad se convierte en una fuente de fortaleza emocional que no depende de aplausos ni de validación constante. Otro aspecto clave es aprender a confiar en su capacidad de corregir el rumbo. Muchas personas no actúan porque temen equivocarse y no saber qué hacer después. Pero creer en usted mismo significa confiar en que podrá ajustar, que podrá aprender, que podrá reinventar el camino si es necesario. No se trata de acertar siempre, se trata de no quedarse inmóvil. La vida recompensa a quien se mueve con responsabilidad, no a quien espera perfección. La autoconfianza se profundiza cuando usted deja de definirse por un solo resultado. Un éxito no lo hace invencible, un error no lo hace incapaz. Usted es más amplio que cualquier evento aislado. Cuando entiende esto, su relación con el éxito y el fracaso se vuelve más sana. Aprende a celebrar sin apegarse y a fallar sin destruirse. Esa estabilidad emocional es una de las señales más claras de una confianza madura. Creer en usted mismo también significa elegir pensamientos que lo impulsen en lugar de sabotearlo. No pensamientos ingenuos, sino pensamientos útiles. Pensamientos que reconozcan la dificultad, pero también su capacidad de enfrentarla. La mente sigue la narrativa que usted repite. Si se repite que no puede, actuará en consecuencia. Si se recuerda que puede aprender, que puede adaptarse y que puede intentarlo una vez más, su comportamiento cambia. Y cuando el comportamiento cambia, la identidad se fortalece. La confianza real no se siente espectacular, se siente estable, se siente como una tranquilidad firme que le permite avanzar sin prisa, pero sin pausa. Es saber que, pase lo que pase, usted no se va a abandonar. Y esa certeza cambia la forma en la que vive, decide y se enfrenta al mundo. Porque cuando una persona confía en sí misma de verdad, deja de preguntarse si puede y empieza a demostrarlo paso a paso, con acciones que se sostienen en el tiempo. Creer en usted mismo alcanza madurez cuando deja de verse como alguien que necesita demostrarse constantemente y empieza a verse como alguien que se compromete a largo plazo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas confunden la autoconfianza con una necesidad permanente de probar su valor. Viven buscando resultados rápidos para sentirse válidas, y cuando esos resultados no llegan, su confianza se derrumba. Pero la verdadera creencia personal no se apoya en logros inmediatos, se apoya en constancia. En la decisión de seguir trabajando, incluso cuando no hay recompensas visibles. Porque la confianza sólida no se construye para impresionar, se construye para sostenerse. Una de las razones por las que tantas personas no creen en sí mismas es porque han condicionado su valor a la aprobación externa. Si otros reconocen su esfuerzo, se sienten capaces. Si no, dudan. Ese patrón crea una dependencia peligrosa. La persona que cree en sí misma aprende a validarse desde adentro. No ignora la opinión ajena, pero no la convierte en juez absoluto. Evalúa, aprende y decide. Esa autonomía emocional es una señal clara de madurez. Significa que usted puede avanzar incluso cuando el entorno es indiferente o crítico.
Creer en usted mismo también implica aprender a respetar su propio ritmo. No todos avanzan igual, no todos tienen las mismas condiciones ni los mismos tiempos. Compararse constantemente es una forma silenciosa de traición personal. Le roba enfoque, energía y claridad. Cuando usted confía en sí mismo, deja de correr carreras ajenas. Se concentra en su proceso, en su progreso y en su responsabilidad. Entiende que avanzar lento pero firme es infinitamente más valioso que avanzar rápido y abandonar. Esa paciencia estratégica es una de las bases más sólidas de la autoconfianza. La confianza interna se fortalece cuando usted aprende a sostener decisiones difíciles. Decisiones que no generan placer inmediato, pero que construyen algo más grande. Decir no cuando sería más fácil decir sí. Continuar cuando la motivación baja. Mantener un compromiso cuando nadie está observando. Estas decisiones no hacen ruido, pero construyen carácter. Y el carácter es el cimiento de la creencia personal, porque una persona con carácter sabe que puede confiar en su palabra. Y confiar en su palabra es confiar en sí mismo. Otro aspecto clave es aceptar que creer en usted mismo no significa eliminar la autocrítica, sino hacerla constructiva. La persona que no cree en sí misma se critica para destruirse. La persona que cree en sí misma se evalúa para mejorar, observa errores sin dramatizar, reconoce fallas sin humillarse y ajusta sin rendirse. Esa forma de relacionarse consigo mismo transforma el error en herramienta. Y cuando el error deja de ser amenaza, la acción se vuelve más libre. La autoconfianza también se profundiza cuando usted deja de postergar decisiones importantes por miedo a equivocarse. Postergar es una forma disfrazada de desconfianza. Es decirse a uno mismo que no está listo, que no es suficiente, que no puede manejar las consecuencias, pero creer en usted mismo implica aceptar que nunca estará completamente listo y aún así avanzar. Significa confiar en que podrá enfrentar lo que venga incluso si no sale como esperaba. Esa confianza en su capacidad de respuesta es más poderosa que cualquier plan perfecto. Creer en usted mismo, en su nivel más alto, es asumir plena responsabilidad por su vida. Dejar de culpar al pasado, a las circunstancias o a otras personas, no como castigo, sino como liberación. Porque cuando asume responsabilidad, recupera control. Y cuando recupera control, su confianza crece de forma natural. Ya no se siente a la deriva, se siente al mando. La persona que realmente cree en sí misma no necesita sentirse invencible. Necesita sentirse comprometida. Comprometida con aprender, con mejorar y con no abandonarse. Ese compromiso sostenido es lo que convierte la confianza en algo estable, profundo y duradero. Y cuando usted llega a ese punto, deja de preguntarse si puede. Empieza a actuar como alguien que sabe que, pase lo que pase, va a responder. Y esa certeza silenciosa es una de las formas más poderosas de creer en usted mismo. Creer en usted mismo se vuelve inquebrantable cuando entiende que la confianza no es ausencia de dudas, sino compromiso con la acción a pesar de ellas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que incluso las personas más seguras cuestionan sus decisiones en algún momento. La diferencia no está en que no duden, sino en que no se detienen por dudar. La duda es natural cuando está creciendo, cuando está saliendo de lo conocido y cuando está asumiendo mayores responsabilidades. Lo peligroso no es sentir duda, es permitir que esa duda se convierta en una excusa para no avanzar. La persona que cree en sí misma reconoce la duda, la escucha si es útil y luego sigue adelante con determinación. Uno de los mayores avances en la autoconfianza ocurre cuando usted deja de interpretar los obstáculos como señales de incapacidad. Los obstáculos no aparecen porque usted no puede, aparecen porque está intentando algo que vale la pena. Cada desafío es una invitación a expandir su capacidad, no una prueba de que debería retroceder. Cuando usted cambia la forma en la que interpreta la dificultad, su relación consigo mismo se transforma. Ya no se ve como alguien frágil que necesita protección constante, se ve como alguien capaz de aprender bajo presión. Y esa percepción interna fortalece la confianza de una manera profunda y duradera. Creer en usted mismo también implica desarrollar tolerancia al proceso. Muchas personas confían solo mientras todo avanza rápido y sin fricción. Pero el crecimiento real rara vez es así. Habrá periodos de estancamiento, retrocesos aparentes y avances lentos. En esos momentos, la persona que no cree en sí misma se desespera y abandona. La persona que cree en sí misma se mantiene. No porque esté cómoda, sino porque entiende que el proceso tiene ritmos distintos. Esa capacidad de sostener el esfuerzo sin resultados inmediatos es una de las formas más altas de autoconfianza. Es confiar en que lo que está haciendo hoy tendrá sentido mañana, aunque aún no pueda verlo.
La autoconfianza madura también se manifiesta en la forma en la que usted se habla cuando falla. No hay confianza real si cada error se convierte en un ataque interno. La persona que cree en sí misma se corrige sin destruirse. Observa lo que salió mal, aprende y ajusta. No se define por el fallo, lo utiliza. Esa relación sana con el error permite avanzar con más libertad. Porque cuando el error deja de ser una amenaza a su identidad, la acción deja de estar bloqueada por el miedo. Creer en usted mismo significa confiar en su capacidad de reconstruirse. No importa cuántas veces haya fallado, retrocedido o abandonado en el pasado, lo que importa es que puede decidir distinto ahora. La confianza no se basa en un historial perfecto, se basa en la decisión presente de no rendirse. Cada vez que usted vuelve a intentarlo con más conciencia, está fortaleciendo esa creencia. No es el número de caídas lo que define su confianza, es la disposición a levantarse con responsabilidad. Otro aspecto fundamental es aprender a sostener decisiones sin necesidad de reafirmación constante. Habrá momentos en los que nadie confirme que va por buen camino. Momentos en los que el silencio externo puede interpretarse como fracaso, pero creer en usted mismo implica continuar incluso en ese silencio. No porque sea fácil, sino porque confía en su criterio y en su proceso. Esa capacidad de avanzar sin aplausos construye una fortaleza interna que no depende de factores externos. La autoconfianza también se profundiza cuando usted deja de dramatizar el futuro. Muchas personas pierden la confianza porque imaginan escenarios negativos que aún no existen. Se paralizan anticipando problemas que quizá nunca ocurran. Creer en usted mismo implica enfocarse en el paso presente, resolver lo que está frente a usted hoy, confiar en que, cuando llegue el siguiente desafío, tendrá la claridad necesaria para enfrentarlo. Esa atención al presente reduce la ansiedad y fortalece la sensación de control. Al final, creer en usted mismo es aceptar que no necesita garantías para avanzar, necesita compromiso. Compromiso con aprender, con corregir y con continuar. Es confiar en que, pase lo que pase, usted no se va a abandonar. Y esa certeza es una de las fuerzas más poderosas que existen. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, la duda pierde poder, el miedo se vuelve manejable y la acción se convierte en su forma natural de responder a la vida. Creer en usted mismo se vuelve una forma de vida cuando deja de buscar certeza absoluta y aprende a confiar en su capacidad de adaptarse. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas quieren garantías antes de avanzar, garantías de éxito, de reconocimiento, de no equivocarse, pero la vida rara vez ofrece garantías. Exige decisión. La persona que cree en sí misma no espera a tener el camino completamente iluminado, confía en que puede avanzar incluso con visibilidad limitada. Confía en que sabrá ajustar, corregir y aprender sobre la marcha. Esa confianza no es ingenuidad, es madurez. Es entender que la rigidez limita y que la flexibilidad consciente fortalece. Uno de los puntos más importantes en este nivel de autoconfianza es aprender a sostener su criterio sin volverse terco. Creer en usted mismo no significa cerrarse a nuevas ideas, significa no abandonarse ante la primera opinión contraria. Escucha, evalúa y decide. No se diluye, no se traiciona para encajar. Esa capacidad de mantenerse firme sin volverse rígido es una señal clara de confianza auténtica, porque demuestra que usted se respeta lo suficiente como para considerar otras perspectivas sin perder su centro. La autoconfianza también se expresa en la forma en la que usted maneja el rechazo. El rechazo no siempre es una evaluación justa de su valor, muchas veces es simplemente una falta de alineación. Cuando usted no cree en sí mismo, interpreta el rechazo como una confirmación de incapacidad. Cuando cree en sí mismo, lo interpreta como información. Aprende, ajusta o continúa por otro camino. No se detiene. No se define por la respuesta de otros. Esa diferencia cambia por completo su relación con el riesgo y con la oportunidad. Creer en usted mismo implica aceptar que no siempre va a gustar, no siempre va a encajar y no siempre va a ser comprendido. Y eso está bien. La necesidad de agradar a todos es una forma silenciosa de desconfianza personal. Es decirse que su valor depende de la aceptación externa. La persona que cree en sí misma actúa desde sus valores, no desde la necesidad de aprobación. Esa coherencia puede incomodar a algunos, pero fortalece profundamente su identidad. Y una identidad fuerte no necesita validación constante. Otro aspecto clave es aprender a sostener el compromiso cuando el entusiasmo inicial desaparece. Muchas personas comienzan con fuerza, pero abandonan cuando el proceso se vuelve repetitivo o exigente.
La autoconfianza real se prueba en esos momentos, cuando ya no hay emoción, cuando ya no hay novedad, cuando solo queda el compromiso. Seguir adelante en ese punto no es terquedad, es confianza en el proceso. Es decirse a sí mismo que su palabra tiene peso, incluso cuando nadie más la recuerda. Creer en usted mismo también transforma la manera en la que se enfrenta a la incertidumbre. En lugar de verla como una amenaza constante, empieza a verla como un espacio de posibilidad. La incertidumbre deja de paralizarlo porque confía en su capacidad de responder. Sabe que no controla todo, pero sí controla su actitud, su esfuerzo y su disposición a aprender. Esa perspectiva reduce el miedo y aumenta la acción consciente. Porque el miedo pierde fuerza cuando usted confía en su capacidad de adaptación. La confianza madura no elimina los días difíciles. Habrá cansancio, frustración y momentos de duda. Pero ahora usted sabe algo que antes no sabía. Puede atravesarlos sin abandonarse. Puede avanzar incluso cuando no se siente fuerte. Puede sostener decisiones aunque no se sienta inspirado. Esa certeza cambia la forma en la que vive. Ya no se pregunta constantemente si puede, se pregunta ¿qué sigue? Creer en usted mismo en este nivel es aceptar que el crecimiento no siempre es cómodo ni visible, pero siempre es formativo. Es elegir avanzar con responsabilidad, con flexibilidad y con coherencia. Es confiar en que su capacidad de aprender es más poderosa que cualquier error momentáneo, y cuando vive desde esa confianza deja de depender de circunstancias ideales para actuar. Se convierte en alguien que responde con firmeza a la vida, no porque todo esté bajo control, sino porque sabe que, pase lo que pase, puede contar consigo mismo. Creer en usted mismo alcanza una profundidad distinta cuando deja de pelear con su historia y empieza a integrarla. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas no confían en sí mismas porque cargan con versiones antiguas de su pasado como si fueran sentencias definitivas. Errores, fracasos, decisiones mal tomadas, o palabras que otros dijeron y que usted aceptó como verdad. Todo eso se queda grabado y empieza a hablarle cada vez que intenta avanzar. Pero creer en usted mismo no significa borrar el pasado, significa reinterpretarlo. Significa entender que lo que vivió no lo define, lo formó. Y cuando deja de usar su historia como excusa y empieza a usarla como experiencia, su confianza cambia de raíz. Una de las transformaciones más importantes ocurre cuando usted deja de verse como alguien en falta y empieza a verse como alguien en construcción. La autoconfianza se debilita cuando vive tratando de compensar, de probar o de corregir algo que cree que le falta. En cambio, se fortalece cuando acepta que está en proceso, que no tiene que llegar completo para avanzar, que puede crecer mientras aprende. Esa mentalidad elimina una enorme presión interna. Ya no vive tratando de demostrar que es suficiente, vive enfocado en mejorar con honestidad. Y esa honestidad consigo mismo es una base sólida para la confianza real. Creer en usted mismo también implica aprender a sostener decisiones impopulares. Habrá momentos en los que su camino no coincida con las expectativas de otros, momentos en los que tendrá que elegir lo correcto para usted aunque genere incomodidad externa. Si su confianza depende de agradar, siempre dudará. Pero cuando empieza a confiar en su criterio, acepta que no todos van a entenderlo, y eso deja de ser una amenaza. Se convierte en parte natural del proceso de crecer. La coherencia interna se vuelve más importante que la aprobación externa. Otro punto clave en esta etapa es aprender a manejar el diálogo interno con madurez. No se trata de eliminar la autocrítica, se trata de transformarla. La voz interna que antes lo juzgaba puede convertirse en una voz que lo guía. En lugar de atacarse por fallar, se pregunta qué puede mejorar. En lugar de decirse que no es capaz, se recuerda que puede aprender. Ese cambio en el lenguaje interno modifica la forma en la que se percibe a sí mismo. Y la percepción interna es uno de los pilares más fuertes de la autoconfianza. La persona que cree en sí misma también aprende a confiar en el tiempo. No en el tiempo como excusa para esperar, sino como aliado del proceso. Entiende que hay cosas que no se construyen de inmediato, que la madurez, la claridad y la solidez requieren repetición. Cuando deja de apresurarse para llegar y empieza a comprometerse con el camino, la ansiedad disminuye y la confianza se estabiliza, porque ya no está corriendo contra sí mismo, está caminando con dirección. Creer en usted mismo implica aceptar que habrá momentos de silencio externo, momentos en los que nadie valide su esfuerzo ni reconozca su avance. Pero ahora usted sabe algo distinto. No todo avance necesita ser visto para ser real. Muchas de las transformaciones más profundas ocurren sin testigos. Y aprender a valorar ese progreso silencioso es una señal clara de confianza madura. Ya no necesita confirmación constante para continuar. En esta etapa,
La autoconfianza se manifiesta como una tranquilidad firme, no como euforia, no como arrogancia, sino como estabilidad, una sensación interna de que está haciendo lo correcto aunque el camino sea exigente. Esa tranquilidad no elimina las dificultades, pero le da la fuerza para atravesarlas sin perderse, porque ahora sabe que su valor no depende de un resultado puntual, sino de su compromiso continuo con crecer. Creer en usted mismo, en este nivel, es aceptar que no es perfecto, pero es responsable, que no tiene todas las respuestas, pero sí la disposición de buscarlas, que no controla todo, pero sí controla su actitud y su esfuerzo. Y esa aceptación lo libera de la necesidad de fingir seguridad. Ya no necesita parecer confiado porque lo está construyendo de verdad, paso a paso, decisión a decisión, con una convicción tranquila que no hace ruido, pero que sostiene todo. Creer en usted mismo entra en una etapa decisiva cuando deja de necesitar confirmación constante para continuar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas confían en sí mismas solo mientras reciben señales externas de que van bien. Un resultado, una felicitación, una respuesta positiva. Pero cuando esas señales desaparecen, la duda vuelve a tomar el control. En este punto del camino, la autoconfianza madura exige algo distinto, seguir avanzando incluso cuando el exterior guarda silencio. Porque el silencio no siempre es fracaso, muchas veces es simplemente el espacio donde el carácter se fortalece. Aquí es donde la mayoría se rinde sin darse cuenta, no porque haya fallado, sino porque no obtuvo validación inmediata. Empieza a preguntarse si vale la pena, si no está perdiendo el tiempo, si no debería volver a lo conocido. Pero la persona que cree en sí misma entiende que no todo progreso es visible al instante. Hay etapas donde el crecimiento ocurre por dentro, reordenando la mente, afinando el criterio y fortaleciendo la disciplina. Abandonar en ese punto es cortar el proceso justo cuando empieza a consolidarse. La autoconfianza profunda se nota en la forma en la que usted responde cuando nadie lo observa. Cuando no hay presión externa, cuando no hay expectativas ajenas, cuando todo depende solo de su compromiso interno. En esos momentos se define todo. La persona que no cree en sí misma se relaja, se descuida y se posterga. La persona que cree en sí misma mantiene el estándar. No por miedo, sino por respeto propio. Porque ha entendido que su palabra consigo mismo es más importante que cualquier reconocimiento externo. Creer en usted mismo también implica aceptar que no siempre se sentirá fuerte, habrá días de cansancio, de confusión y de duda. La diferencia es que ahora esos días no lo gobiernan. Usted ya no toma decisiones definitivas basadas en estados temporales. Aprende a atravesar los días difíciles sin cambiar de dirección. Esa estabilidad emocional no nace de sentirse bien todo el tiempo, nace de confiar en que puede mantenerse firme incluso cuando no se siente bien. Y esa es una de las formas más elevadas de autoconfianza. En este punto, usted empieza a notar algo importante. Su diálogo interno cambia. Ya no se ataca cuando algo no sale como esperaba. Se corrige, se observa, se ajusta. La crítica destructiva se transforma en evaluación honesta. Y esa evaluación no lo paraliza, lo orienta. La persona que cree en sí misma no se trata como un enemigo, se trata como alguien que está aprendiendo. Esa relación interna sana es una de las razones por las que la confianza se vuelve estable y no dependiente de altibajos externos. Creer en usted mismo también significa dejar de dramatizar el proceso. Antes cada error parecía una catástrofe. Ahora cada error es información. Antes cada obstáculo parecía una señal de retroceso. Ahora es parte natural del camino. Esa reinterpretación reduce el peso emocional del crecimiento. Ya no se siente constantemente a prueba, se siente en construcción. Y cuando se siente en construcción, deja de exigirse perfección y empieza a exigirse coherencia. La autoconfianza madura se refleja en decisiones más claras y en menos ruido mental. Usted ya no necesita justificar cada paso ni explicarse constantemente. Actúa con más sencillez. Hace lo que sabe que debe hacer y sigue adelante. Esa simplicidad no es falta de ambición, es claridad. Es saber que la constancia vence a la intensidad y que la repetición consciente construye más que cualquier impulso momentáneo. En esta etapa, creer en usted mismo también significa aceptar que el camino no será lineal, habrá avances, pausas y ajustes. Pero ya no interpreta las pausas como fracasos, las interpreta como parte del ritmo. Esa comprensión le permite sostener el proceso sin agotarse emocionalmente, porque deja de luchar contra el camino y empieza a caminar con él. Al final, la persona que llega hasta aquí ya no duda de su capacidad para avanzar, no porque todo esté resuelto, sino porque sabe algo esencial: no se va a abandonar, pase lo que pase, va a responder.
va a aprender, va a continuar. Y esa certeza silenciosa es una de las formas más profundas de creer en uno mismo. Porque cuando usted sabe que puede contar consigo mismo, el miedo pierde poder, la duda se vuelve manejable y la vida deja de sentirse como una amenaza para convertirse en un desafío que puede enfrentar con dignidad. Creer en usted mismo llega a su expresión más alta cuando deja de preguntarse si es suficiente y empieza a vivir como alguien que ya se ha comprometido con su propio crecimiento. Yo, Brian Tracy, he aprendido que la autoconfianza plena no es euforia ni ausencia de miedo, es coherencia sostenida. Es levantarse cada día con la decisión silenciosa de no abandonarse. En este punto, la duda ya no define su dirección, solo acompaña el camino. Usted entiende que no necesita eliminarla para avanzar. Ha aprendido a caminar con ella sin cederle el control, y esa capacidad marca una diferencia profunda en la forma en la que vive. Aquí ocurre algo esencial. Deja de buscar una versión final de sí mismo. Comprende que no hay un punto de llegada donde todo se resuelva y la confianza quede garantizada para siempre. La confianza no es un destino, es una práctica diaria de respeto propio, de acción consciente y de responsabilidad personal. Cuando acepta esto, la presión desaparece. Ya no corre para llegar a ser alguien, se permite construirse con paciencia. Y esa paciencia no es resignación, es madurez. Es entender que lo que vale la pena se forma con tiempo y constancia. En este nivel, su relación consigo mismo se vuelve más honesta. Ya no se promete cosas que no está dispuesto a cumplir, ya no se engaña con excusas elegantes, se trata con firmeza y con compasión al mismo tiempo. Firmeza para no ceder ante la comodidad que lo traiciona. Compasión para no destruirse cuando falla. Ese equilibrio es raro y poderoso. Porque la mayoría vive en extremos. O se exige hasta romperse, o se perdona hasta estancarse. Creer en usted mismo de verdad es encontrar el punto medio donde el crecimiento es exigente pero sostenible. La confianza madura también redefine su relación con el éxito. Ya no lo persigue para validarse, lo construye como consecuencia natural de hacer lo correcto una y otra vez. El éxito deja de ser una necesidad emocional y se convierte en un resultado lógico, y cuando eso ocurre la ansiedad disminuye, porque ya no está tratando de probar nada. Está viviendo de acuerdo con lo que sabe que es correcto. Y esa congruencia interna produce una tranquilidad que ningún aplauso externo puede reemplazar. En este punto del camino, usted entiende que creer en sí mismo no lo vuelve invulnerable, lo vuelve responsable. Responsable de sus decisiones, de sus hábitos y de la dirección que elige cada día. Ya no se esconde detrás de circunstancias ni de historias pasadas. Acepta que su vida actual es el reflejo de decisiones anteriores y que su vida futura dependerá de las decisiones que tome ahora. Esa aceptación no pesa. Libera, porque devuelve el control al único lugar donde siempre estuvo, en usted. Creer en usted mismo también transforma su manera de relacionarse con los demás. Ya no necesita compararse constantemente ni competir para sentirse válido. Reconoce el valor ajeno sin minimizar el propio. Colabora sin diluirse. Escucha sin perder su criterio. Esa seguridad tranquila mejora sus relaciones, porque deja de proyectar inseguridad o necesidad de aprobación. Se presenta al mundo desde un lugar más estable y auténtico, y esa autenticidad genera respeto. La autoconfianza plena no elimina los momentos difíciles. Habrá cansancio, errores y días de duda. Pero ahora usted sabe algo que antes no sabía. Puede atravesarlo sin perderse. Puede sostenerse incluso cuando no se siente fuerte. Puede continuar incluso cuando no se siente seguro. Esa certeza es el resultado de todas las decisiones coherentes que ha tomado. No es teoría, es experiencia. Y la experiencia construye una confianza que no se rompe fácilmente. Al final, creer en usted mismo no es una afirmación, es una forma de vivir. Es elegir no traicionarse cuando nadie lo ve. Es actuar con integridad cuando sería más fácil ceder. Es avanzar con humildad, aprender con honestidad y sostenerse con dignidad. Cuando vive así, deja de buscar confianza porque la encarna. Ya no necesita preguntarse si puede, sabe que puede responder. Y esa certeza silenciosa se convierte en el cimiento sobre el cual puede construir cualquier vida que decida vivir.